El aroma de pino quemado y lluvia helada siempre me lleva de vuelta a esa noche. Hace, ¿cuánto fue? ¿3 días? Una vida entera. Estoy aquí, en el antiguo castillo Stirling, encaramado sobre los acantilados azotados por el Cantábrico, y miro mis manos. Ya no son las mismas. No del todo. A veces, la piel se tensa, mis uñas se oscurecen, y siento algo retorcerse dentro de mí. Algo que quiere desgarrar, destrozar. ¿Soy yo todavía? ¿O soy solo el experimento que se negaron a dejar morir? Carlos, mi Carlos, dice que soy suya. Y yo, no sé qué soy, pero sé que le pertenezco a él. Es confuso, ¿verdad? Todo esto. Recuerdo la última vez que sentí esta confusión, pero era diferente entonces. Era una niebla espesa, una amnesia forzada. No sabía quién era, ni siquiera mi nombre. María, Sarafina, Ana. Mi cabeza es un lío de nombres ajenos y recuerdos a jurás de mi garganta aún quemada. Me habían arrojado a un corral, en un almacén rancio que apestaba a humedad y miedo, en las afueras de Santander. Aquello fue una subasta, creo. Sí, la subasta de la lista negra, así la llamaban, donde vendían a los defectuosos, los que nadie quería. Yo era el lote 42, sin linaje verificado, sin cambio de forma en 3 años, cicatrices extensas. La voz del subastador, un tal José, era chirriante, amplificada por un micrófono que no paraba de sonar a estática. Se reían, me tiraban basura. Yo solo podía encogerme, intentando hacerme tan pequeña que desapareciera. Mis ojos, decían, eran raros, de un color violeta salpicado de motas más oscuras, y aprendí que si los mostraba, el precio podría subir, pero el comprador sería peor. Lo aprendí en la horrible instalación de Harrington, antes de que me trajeran a este infierno. Un hombre grasiento, al que llamaban el carnicero Luis, pujó 600 euros. Quería usarme como muñeco de entrenamiento para sus perros de pelea en algún agujero de Tacoma, o, mejor dicho, de algún puerto pesquero olvidado de Cantabria. Mi corazón martilleaba en mis costillas. Una bandada de pájaros asustados. No él, por favor, no él. En ese momento, las puertas enormes del almacén se abrieron con un chirrido que rompió el hilo de mi desesperación. El aire cambió. Ya no era solo hedor a cerveza rancia y miseria. Era lluvia, ozono y un poder tan abrumador que me hizo temblar, incluso acurrucada en mi jaula. Luego lo vi. Era Carlos Stirling, el rey alfa de la costa del Cantábrico. Decían que era despiadado, un tirano, pero allí, en su traje oscuro, parecía tallado en granito, con unos ojos fríos como acero. No tenía por qué estar allí. Los reyes alfa no visitaban los arrabales. José, el subastador, balbuceó, asustado. Carlos lo ignoró. Recorrió las jaulas, con una expresión de absoluto disgusto. Entonces se detuvo frente a la mía. Mi respiración se detuvo. Su aura de alfa era un peso insoportable, exigiendo sumisión, pidiendo que bajara la cabeza. Pero yo apenas podía moverme. Estaba tan débil. Escuché fragmentos de la conversación. Defectuosa, dijo el carnicero Luis. 1 millón, dijo Carlos. 1 millón de euros por mí. ¡Por mí! Los demás se quedaron en silencio. Me sacaron a rastras. Recuerdo la confusión, la terrible certeza de que no era una salvación. Hombres como él no gastaban esa cantidad por caridad. Siempre había una razón. Y la mía, presentía, era la más peligrosa de todas. La verdad es que, cuando pienso en todo lo que pasó después, me doy cuenta de lo poco que recordaba, de lo vulnerable que era. Pero, ¿saben qué?
Creo que esa vulnerabilidad fue precisamente lo que me salvó, o fue lo que me condenó. Aún no lo tengo claro. Es una de esas cosas que te persiguen por las noches. ¿Qué habríais hecho vosotros? ¿Habríais confiado en el desconocido que os compró, o habríais intentado escapar? El viaje hasta la finca de los Sterling fue un túnel de silencio. Me envolvieron en una manta gruesa y me sentaron en el asiento trasero de un sub blindado. El cuero olía a cedro y colonia cara. Me sentía tan fuera de lugar, tan sucia. Carlos estaba al otro lado, tecleando en una tablet. No me miró ni una sola vez. Miguel, el jefe de seguridad de Carlos, iba al volante. Era un hombre grande, con cicatrices, y un gruñido más que una voz. Miguel, dijo Carlos sin levantar la vista, llama al doctor Ortiz, que nos espere en la casa de seguridad. No quiero llevarla aún a la mansión principal. Huele a cloaca. Sentí una punzada. Era cierto. Apestaba, pero sus palabras eran frías, sin emoción. Asentí en silencio desde mi rincón, intentando no teñir el tapizado. Miguel solo gruñó un «Entendido, Alfa». Apenas me atreví a mirar a Carlos por debajo de mi cabello enmarañado. Era hermoso de una manera aterradora. La mandíbula afilada, el ceño permanentemente fruncido, como si estuviera siempre enfadado o sufriendo, o las dos cosas. Se susurraban muchas cosas sobre él. Hace 6 años, decían, había perdido a su esposa, Ana, el amor de su vida, en un incendio provocado por sus rivales, la manada Blackwood. Carlos se volvió loco de dolor, masacró a la mitad de la jerarquía de Blackwood y luego su corazón se convirtió en piedra. No había tenido pareja ni amante desde entonces. ¿Por qué me había comprado a mí? ¿Por qué se molestaba? Recuerdo el trayecto hasta esa casa de seguridad. No era el castillo principal. Era una casa de cristal, moderna, escondida en lo profundo del bosque. Y allí Miguel, el leal guardaespaldas de Carlos, tuvo una perspectiva única de todo. Para él, yo era solo un bulto sucio que su alfa había recogido por compasión, excentricidad. No lo sabía, pero lo que sí vio fue el cambio en Carlos. Miguel me lo contó tiempo después, con esa voz áspera suya. Verla a usted, hecha un ovillo en ese suba tan pequeña, y el jefe, él tecleaba en su tablet, distante. Pero de repente frenamos ante la casa de seguridad. Él abrió la puerta y usted intentó salir, pero sus piernas no daban para más, ¿verdad? Se desplomó, y él, el alfa, se movió como un rayo. La atrapó antes de que tocara el suelo. Y entonces, Miguel me miró, con sus ojos cansados, como si reviviera el momento. Se quedó quieto, Alfa. Aspiró hondo, con la nariz cerca de su cuello. Su cuerpo se puso rígido, y aunque usted apestaba a mugre, sangre y miedo, hubo otro olor, uno muy débil, casi imperceptible. Vainilla y lluvia, dijo usted que olía su reina. No es un olor único, ¿verdad? Millones de mujeres huelen a lluvia. Pero ver al alfa así, casi pálido. Me di cuenta de que no la había comprado solo por joder al carnicero Luis. Y así fue. Carlos me llevó en brazos, como a una novia. Me asusté, esperé el golpe, el dolor, pero no llegó. Solo el calor de su cuerpo contra el mío. Entramos en la casa cálida y bien iluminada. Me dejó sentada en la tapa cerrada del inodoro de un baño enorme. El doctor ya viene, me dijo, su voz fría como el hielo. Pero no te examinará mientras estés cubierta de esa inmundicia. Hay toallas, hay jabón, úsalos. Se dio la vuelta para irse. Miré la ducha. Parecía una nave espacial,
con mandos digitales y paredes de cristal. Extendí una mano temblorosa, pero no sabía cómo funcionaba. El pánico se apoderó de mí. Lo miré, señalando la ducha y luego mis manos, negando con la cabeza. Suspiró. Dios, eres inútil. Se quitó la chaqueta, remangándose la camisa blanca. Está bien, la encenderé. Quédate ahí. Abrió el agua, dejándola tibia y humeante. Probó la temperatura. Luego tomó una toallita. Ven aquí, ordenó. No me moví. Estaba paralizada por la vergüenza y el miedo. He dicho que vengas. Su voz bajó una octava, resonando con la autoridad alfa. Mi cuerpo se movió en contra de mi voluntad. Me arrastré hacia él. No me desnudó. No parecía interesado en mi cuerpo en absoluto. Simplemente tomó la toallita húmeda y tibia y me la pasó por la cara. Quédate quieta, murmuró. Empezó a quitarme las capas de barro, grasa y sangre seca. El agua se volvió negra en el paño. Lo enjuagó y volvió a limpiar. Frotó mi frente, luego mi barbilla. Cerré los ojos. El calor de la toallita me supo a gloria. Por un instante olvidé dónde estaba. Tienes muchas cicatrices, dijo Carlos, su voz extrañamente más suave. Estaba delineando la línea de mi mandíbula con el paño. ¿Quién te hizo esto? No pude responder. Abrí los ojos lentamente. Lo miré. Él estaba escurriendo la toallita, con la vista baja. Necesito que mires la luz para comprobar si tienes una conmoción. Se detuvo. La toallita se le cayó de la mano. Golpeó el azulejo mojado con un plop sordo. Carlos Sterling, el hombre que había enfrentado ejércitos, dejó de respirar. Se puso pálido. Se tambaleó hacia atrás, golpeándose la cadera contra el lavabo. No, susurró. La palabra era un grito ahogado. Me miraba fijamente la cara. Los pómulos marcados, el arco específico de la ceja, y esos ojos violeta, salpicados de motas que había visto cerrarse en la muerte 6 años atrás. Yo me encogí, aterrorizada por su reacción. ¿Había hecho algo mal? ¿Era fea? Carlos se abalanzó hacia mí. Me agarró por los hombros. Su agarre era tan fuerte que me dolía. ¿Quién eres? Rugió, sacudiéndome. ¿Quién demonios eres? Abrí la boca para gritar, pero no salió ningún sonido. ¡Respóndeme!, gritó Carlos, sus ojos salvajes por una mezcla de rabia y agonía. ¿Es un juego? ¿Te envió Blackwood? ¿Es una máscara? Sus dedos se hundieron en mi cuero cabelludo, buscando frenéticamente una costura de una máscara, cicatrices de cirugía plástica, cualquier cosa que demostrara que era un truco. Pero no había nada, solo piel, piel cálida, viva. Ana, ahogó, su voz rota. Mis ojos se abrieron de golpe. Yo conocía ese nombre. Lo había escuchado en mis sueños, en mis pesadillas. Momento, aquí debo hacer una pausa. ¿Les parece absurdo todo esto? A mí sí, totalmente. Pensar que estaba allí, medio muerta, y este hombre, el alfa más poderoso de la costa, se arrodillaba ante mí, llorando, llamándome por el nombre de su esposa muerta. En mi vida anterior, la que no recuerdo pero sé que existió, nunca habría imaginado algo así. Un rey alfa, llorando. Suena a cuento de hadas retorcido, ¿verdad? Como si la realidad se hubiera torcido en el peor de los sueños y en la más extraña de las esperanzas. Uno pensaría que estas cosas solo pasan en las películas, pero no. La vida real es mucho más extraña, más cruel y a veces, inexplicablemente, mucho más hermosa de lo que cualquier guionista podría inventar. O tal vez no tan hermosa, quizás solo más confusa. Seguimos. El silencio en el baño era denso, roto solo por el suave silbido del vapor de la ducha.
Carlos seguía arrodillado, aferrado a mi mano temblorosa como a un salvavidas. Alfa. La voz de Miguel se escuchó desde la puerta, sin aliento. Detrás de él estaba el doctor Ortiz, un hombre mayor de pelo canoso y maletín médico, visiblemente confundido por la escena. Carlos no se levantó de inmediato. Tomó una respiración temblorosa, componiendo su rostro en una máscara de piedra, aunque sus ojos permanecían enrojecidos. Lentamente se puso de pie, pero no soltó mi mano. Doctor, dijo Carlos, su voz ronca, necesito que la examine, ahora mismo. El doctor Ortiz entró en la habitación húmeda, arrugando la nariz por el olor a mugre e infección. Señor, con el debido respeto, esto es una callejera. El protocolo dicta que la pongamos en cuarentena en las perreras primero, por parásitos. Si la llamas callejera otra vez, dijo Carlos, su voz descendiendo a un susurro letal, te arrancaré la garganta. El médico se quedó paralizado. Miguel se puso rígido. Carlos nunca hacía amenazas en vano. Ella es mi invitada, se corrigió Carlos, aunque la palabra sonó insuficiente. Trátala como me tratarías a mí. El doctor Ortiz asintió rápidamente, sintiendo la energía volátil que irradiaba el alfa. Entendido. Llevémosla a la enfermería en el ala de invitados. No, espetó Carlos. Está aterrorizada. Háganlo aquí, en la habitación. Carlos me levantó de nuevo. Era más ligera que el aire, mis huesos prominentes bajo mi piel grisácea. No me inmuté esta vez. Simplemente lo miré con esos ojos grandes, violetas, salpicados de motas, la confusión arremolinándose en sus profundidades. Había visto la forma en que me miraba, como un hombre viendo un milagro y una pesadilla al mismo tiempo. Me llevó al dormitorio principal de la casa de seguridad, acostándome suavemente sobre las sábanas de algodón egipcio. No le importó el barro. No puede hablar, le dijo Carlos al doctor mientras Ortiz empezaba a desempacar sus instrumentos. Necesito saber por qué. El doctor Ortiz se acercó lentamente, enfocando una linterna en mis ojos. Me encogí, apretándome contra las almohadas. Está bien, murmuró Carlos, sentándose en el borde de la cama. Instintivamente, extendió la mano y me acarició el pelo. El movimiento fue tan familiar, tan arraigado en su memoria muscular de hacía 6 años, que le dolió el corazón. Él te va a ayudar. Me detuve. El toque fue eléctrico. Envió una descarga de calor por mis venas congeladas. Dejé que el doctor se acercara. Ortiz me inclinó suavemente la cabeza hacia atrás. Presionó sus dedos contra mi garganta. Frunció el ceño. Luego sacó un pequeño escáner de mano utilizado para detectar lesiones subcutáneas. Lo pasó por mi cuello. El escáner emitió un pitido. Una dura luz roja parpadeó. ¿Qué es?, exigió Carlos, inclinándose hacia adelante. Cicatrices, dijo Ortiz en voz baja. Cicatrices internas en las cuerdas vocales. Parece quemaduras químicas. Alguien la obligó a beber una solución concentrada de nitrato de plata. Las manos de Carlos se apretaron en puños tan fuertes que sus nudillos se pusieron blancos. El gruñido que rasgó su pecho hizo vibrar los cristales de las ventanas. Le quemaron la voz. Fue deliberado. Confirmado, dijo Ortiz, su rostro pálido, para evitar que gritara o contara secretos. Los observé, levantando la mano para tocarme la garganta. Recordaba el ardor, recordaba al hombre del abrigo blanco diciéndome, las mascotas silenciosas viven más. Hay algo más, dijo Ortiz. Movió el escáner detrás de mi oreja. Chilló con un ruido de retroalimentación agudo. ¿Un rastreador?, preguntó Miguel desde la puerta, llevando la mano a su arma. No, murmuró Ortiz. Demasiado complejo para un rastreador.
Metió la mano en su bolsa y sacó un bisturí y anestesia local. Alfa, necesito quitar esto de inmediato. Está pulsando, está interactuando con su sistema nervioso. Carlos me miró. Dolorá solo un segundo. No me moví. Estaba acostumbrada al dolor. El dolor era la única constante que conocía. El procedimiento duró 2 minutos. El doctor Ortiz hizo una pequeña incisión detrás de mi oreja y usó forceps para extraer un pequeño chip metálico negro, no más grande que un grano de arroz. Tan pronto como salió, me ahogué, mi espalda se arqueó de la cama. Una repentina claridad inundó mis ojos como si una niebla se hubiera disipado. Ortiz dejó caer el chip en una bandeja de metal con un tintineo. ¿Qué es eso?, preguntó Carlos. He visto estos antes, dijo Ortiz, su voz temblorosa. En rumores, es un amortiguador neural, suprime el espíritu del lobo, bloquea la conexión entre la mente humana y el lobo. Carlos miró el chip ensangrentado. Por eso no ha cambiado de forma. Es peor que eso, Alfa, dijo Ortiz con gravedad. Si esto estuvo en ella durante años, su loba podría estar en coma o muerta. Carlos volvió a mirarme. Respiraba con dificultad. El sudor perlaba su frente. El amortiguador se había ido, pero no me transformé. No gruñí. Simplemente parecía humana e increíblemente frágil. Toma una muestra de sangre, ordenó Carlos, con la voz hueca. Toma una muestra. Haz una secuencia de ADN completa. Carlos se levantó y caminó hacia la ventana, mirando el bosque empapado por la lluvia. No podía mirarme mientras lo decía. Necesito saber si ella es sana. Alpha Sterling, dijo Ortiz suavemente. La reina Ana está muerta. Tenemos un certificado de defunción. Encontramos restos de ella. ¡Haz la maldita prueba!, rugió Carlos, girando sobre sí mismo, sus ojos brillando dorados, señal de que el rey Alfa estaba perdiendo el control. Ortiz se apresuró a obedecer. Pinchó mi dedo. Ni siquiera me inmuté. Mientras el doctor empacaba para llevar la muestra al laboratorio, Carlos regresó a la cama. Se sentó pesadamente. Lo observé. Extendí una mano vacilante y temblorosa y la coloqué sobre su rodilla. Carlos miró hacia abajo. Cubrió mi mano sucia con su gran mano cuidada. Si eres ella, susurró, quemaré el mundo por lo que te hicieron. Y si no eres ella, Dios me ayude. No sé qué haré. 3 horas. Eso era lo que tardaba la secuenciación de ADN con la tecnología avanzada de la manada Sterling. 3 horas de purgatorio. Miguel había colocado guardias alrededor del perímetro de la casa de seguridad de cristal. Él sentía la tensión. El rey estaba inestable. Dentro, Carlos no se había movido de mi lado. Había encontrado un recipiente con agua tibia y terminó de limpiarme él mismo. Se negó a que las criadas me tocaran. Me lavó el barro del cabello, revelando que no era castaño, sino de un negro azabache profundo, igual que el de Ana. Me limpió los brazos, repasando cada cicatriz irregular, cada quemadura de cigarrillo, su corazón rompiéndose 1000 veces. Yo me quedé callada, usando una de las camisas de seda de Carlos, demasiado grande para mí. Me colgaba como un vestido. Me sentía segura. Era una sensación extraña. El olor de este hombre, pino, lluvia y poder, no me hacía encogerme. Me hacía querer acurrucarme en su regazo. Lo vi pasear. Miraba su teléfono cada 10 segundos. Finalmente, el teléfono zumbó. Carlos se quedó inmóvil. Miró la pantalla. Era el doctor Ortiz. Deslizó el dedo para responder, poniéndolo en altavoz. Dígame, ordenó Carlos. Señor. La voz de Ortiz temblaba. Lo repetí 3 veces. Lo contrasté con los archivos reales.
Incluso lo comparé con el material genético que tenemos guardado del cepillo de la difunta reina. Y coincide, Alfa. Coincide al 100%. Es Ana. El teléfono se le resbaló a Carlos y golpeó la alfombra. El silencio en la habitación era ensordecedor. Carlos se volvió para mirar a la mujer sentada en la cama. No era una callejera, no era una extraña, era su esposa, la mujer a la que había llorado cada día durante 6 años, la mujer a cuyo funeral había asistido. Ana, respiró. Cruzó la habitación en 2 zancadas y cayó de rodillas ante mí, hundiendo el rostro en mi regazo. Sus hombros temblaban. El gran rey Alfa, el tirano del oeste, lloraba como un niño. Yo, Ana, no recordaba el nombre, pero recordaba la sensación. Recordaba su cabeza en mi regazo. Mis manos se movieron solas, acariciando su cabello, mis dedos encontrando los puntos de tensión en su cuello y masajeándolos. Era memoria muscular. Era amor que había sobrevivido a la tortura. Pero el momento de la reunión se rompió por el teléfono en el suelo. El doctor Ortiz seguía gritando, «Alfa, Alfa, escúcheme, hay algo más». Carlos levantó la cabeza, secándose los ojos. Recogió el teléfono. «¿Qué?» El análisis de sangre muestra altos niveles de un compuesto sintético. Se llama Eclipse. Es una droga experimental utilizada por el Instituto Harrington. ¿Qué hace? Borra la memoria, explicó Ortiz, y esteriliza al lobo Alfa. Es Ana, pero ya no es una licántropa. Le arrancaron a su loba. Biológicamente, ahora es humana. Por eso no pudiste sentirla en la subasta hasta que la tocaste. Carlos me miró. Una humana. En un mundo de lobos, los humanos eran frágiles, eran presa. No me importa, juró Carlos. Ella es mía. Hay una cosa más, añadió Ortiz, bajando la voz a un susurro. La prueba también detectó un marcador genético secundario. Un marcador que no estaba allí hace 6 años. ¿Qué marcador? Marcadores de quimera. Alguien empalmó su ADN alfa. Quien la retuvo no solo la torturó. Experimentaron con ella, tratando de hacerla otra cosa. Carlos sintió un escalofrío recorrer su columna. ¿Otra cosa como qué? Aún no lo sé, pero necesita llevarla a la fortaleza. La casa de seguridad no es lo suficientemente segura. Si las personas que la crearon quieren recuperar su experimento, vendrán con todo lo que tienen. Como si fuera una señal, las luces de la casa de seguridad parpadearon y se apagaron. Oscuridad total. «¡Miguel!», rugió Carlos en la oscuridad. Sin respuesta. Luego, el olor. No el olor de lobos, sino el olor a azufre, equipo táctico y algo acre. Cazadores. Las paredes de cristal de la casa de seguridad, normalmente una maravilla de la arquitectura moderna, de repente se sintieron como una pecera. Carlos se movió al instante. Su visión nocturna se activó. Me agarró de la cama, arrastrándome al suelo detrás de un pesado tocador de roble. «Quédate abajo», siseó. «Alfa». La voz de Miguel se escuchó por el auricular de comunicación que llevaba Carlos. «Perímetro vulnerado. Han evadido los sensores. Tenemos hostiles altamente equipados. No son renegados, señor. Son mercenarios. Tienen balas de plata». 2 disparos silenciados destrozaron la ventana del dormitorio. Las balas se incrustaron en la pared justo donde la cabeza de Carlos había estado un segundo antes. Carlos gruñó. No podía transformarse. Si se convertía en su enorme lobo negro, no podría llevarme. Y el lobo era un objetivo más grande en este espacio confinado. Tenía que luchar como un hombre. «Ana», susurró, acunando mi rostro en la oscuridad. «Mírame». Lo miré. Mis ojos estaban muy abiertos.
pero no gritaba. Estaba hiperconcentrada. La droga Eclipse podría haberme robado los recuerdos, pero no mis instintos. Necesito llevarnos al coche. ¿Puedes correr? Asentí. Carlos extendió la mano debajo de la cama y sacó una Glock 19 que guardaba pegada al marco. No solía usar armas. Él mismo era un arma letal, pero contra balas de plata, las garras eran arriesgadas. Abrió la puerta del dormitorio de una patada. ¡Muévete! Corrimos hacia el pasillo. Dos hombres con equipo táctico negro bajaron en rapel por el tragaluz del vestíbulo, aterrizando con fuertes golpes. Levantaron rifles de asalto. Carlos no dudó. Disparó 2 veces. 2 disparos a la cabeza. Los mercenarios cayeron antes de que pudieran apretar los gatillos. ¡Sigue!, gritó Carlos, empujándome hacia la salida trasera. Pero al doblar la esquina hacia la cocina, una figura enorme bloqueó nuestro camino. Era un lobo modificado, una criatura llena de esteroides y rabia, de más de 2 metros de altura en forma semicambiada. Sus garras estaban provistas de puntas de acero. La criatura rugió y se abalanzó sobre Carlos. Carlos me empujó a la despensa y se encontró con la carga. Atrapó las muñecas de la criatura. El impacto agrietó los azulejos del suelo bajo ellos. Era un concurso de fuerza bruta. El lobo modificado le chasqueó las mandíbulas al cuello a Carlos. Carlos rugió, sus ojos brillando, un oro cegador. Golpeó a la criatura con la cabeza, el sonido de huesos rompiéndose, resonando por la cocina. La criatura se tambaleó. Carlos usó la abertura para clavarle el puño en la garganta, aplastándole la tráquea. La criatura cayó, jadeando. Carlos se volvió hacia la despensa, con el pecho agitado. «Ana, tenemos que...» Se detuvo. Detrás de él, un cuarto mercenario había entrado silenciosamente por la puerta lateral. Tenía un arma apuntando directamente a la espalda de Carlos. Carlos lo sintió demasiado tarde. No pudo esquivar. ¡Bang! El disparo fue ensordecedor. Carlos se encogió, esperando el impacto, pero no lo sintió. Se volvió. El mercenario se desplomaba al suelo, con un agujero de bala en el centro de la frente. Carlos miró la despensa. Yo estaba allí, de pie. Tenía una pistola de repuesto que Carlos había dejado en la encimera de la cocina. Mi postura era perfecta. Mi agarre era profesional. Mi expresión era completamente en blanco. Había disparado. Un disparo limpio e imposible desde 6 metros, pasando por encima del hombro de Carlos. Bajé el arma lentamente, mirándome las manos como si no fueran mías. El humo se elevaba del cañón. Carlos me miró fijamente, la sorpresa mezclada con orgullo. El doctor Ortiz había dicho que habían experimentado conmigo. Dijo que habían intentado convertirme en otra cosa. No solo me habían convertido en una víctima, habían convertido a la reina de los lobos en un arma. ¿Cómo?, empezó Carlos. Lo miré. Abrí la boca. Mi garganta se esforzó, luchando contra el tejido cicatricial. Forcé el aire a través de las cuerdas dañadas, emitiendo un sonido como el roce de la grava. ¡Corre!, jadeé. Fue la primera palabra que pronuncié en 3 años. Miguel irrumpió en la cocina, cubierto de sangre que no era suya. «Alfa, el sub está listo. Tenemos que irnos. Viene una segunda oleada». Carlos me agarró de la mano, miró a la mujer que acababa de salvarle la vida. Ya no era solo su esposa, era un misterio que tenía que resolver. «Vamos», dijo Carlos. Mientras corrían hacia la noche lluviosa, saltando al vehículo blindado, Carlos miró hacia la casa de seguridad en llamas. Quienquiera que me hubiera hecho esto, quienquiera que hubiera convertido a su amable y amante de las flores Ana en una soldado muda y francotiradora, iba a pagar, y la factura se escribiría con sangre.
La fortaleza Sterling no se sentía como un hogar esa noche. Se sentía como un mausoleo esperando sus cuerpos. Situado en lo alto de los escarpados acantilados de la costa cantábrica, el antiguo castillo estaba asediado por una tormenta que había estado furiosa durante 2 días. La lluvia golpeaba contra el cristal reforzado de la suite principal, sonando como puñados de grava arrojados por un dios enfadado. Los relámpagos iluminaban la habitación en destellos estroboscópicos, proyectando largas sombras esqueléticas sobre las alfombras de terciopelo. Carlos Sterling estaba junto a la ventana, con un vaso de whisky de color ámbar en la mano. No había tomado un sorbo en una hora. Observaba la tormenta, pero sus sentidos estaban completamente sintonizados con la mujer en la cama detrás de él. Habían pasado 3 días desde la masacre en la casa de seguridad. 3 días desde que había visto a su esposa, la mujer a la que había enterrado, llorado y por la que había gemido, disparar una bala en la cabeza de un hombre, con la precisión desapegada de una máquina. Las consecuencias habían sido catastróficas. El Alto Consejo había descendido sobre la fortaleza como buitres. 3 consejeros con túnicas rojas como la sangre estaban en su biblioteca abajo ahora mismo, bebiendo su vino y exigiendo respuestas. Hablaban de una anomalía biológica. Hablaban de un arma renegada que el Instituto Harrington había perdido. No sabían que el arma era yo. Si descubrían que el Rey Alpha estaba albergando a una Omega que había sido genéticamente empalmada en algo impío, no solo lo sancionarían, pedirían una ejecución. Un suave gemido angustiado rompió el ruido del trueno. Carlos se giró al instante. Yo estaba agitándome en mi sueño. Mi cabello negro estaba pegado a mi frente con sudor frío. Mis manos, pálidas y esbeltas, arañaban las sábanas de seda caras, desgarrando la tela como si fuera papel de seda. No, murmuré, mi voz, un jadeo roto. Por favor, la aguja no, la verde no. Carlos dejó su vaso con un fuerte tintineo. Se acercó a la cama, su corazón retorciéndose en su pecho. El Dr. Ortiz había sido explícito. No la despierte abruptamente, Alfa. Sus niveles de cortisol están por las nubes. Su respuesta de lucha o huida está actualmente cableada para matar. Podría arrancarle la garganta antes de que se dé cuenta de quién es usted. Pero Carlos no podía verme sufrir. Se sentó en el borde del colchón, ignorando el peligro. Extendió su mano grande y callosa, cerniéndose sobre mi hombro tembloroso. Ana, susurró, bajando la voz, un murmullo tranquilizador destinado a penetrar la pesadilla. Estás a salvo. Estás conmigo. Mis ojos se abrieron de golpe. Por un segundo, no eran humanos. Eran completamente negros. Sin iris, sin esclerótica, solo un vacío de oscuridad infinita. Jadeé, gateando hacia atrás hasta que mi espalda golpeó el cabecero, mi pecho agitándose. ¿Dónde está? Siseé, escaneando las sombras de la habitación. ¿Dónde está el hombre del bastón? Carlos levantó las manos lentamente, mostrándome las palmas. No hay ningún hombre, Ana. Solo yo, Carlos. Parpadeé y la oscuridad en mis ojos retrocedió como una marea, revelando los aterrorizados iris violetas debajo. Me desplomé, la adrenalina drenándose de mí, dejándome pequeña y frágil. Me toqué la garganta, delineando la gruesa banda de tejido cicatricial donde mi voz había sido quemada y luego sanada por la ciencia oscura dentro de mí. Soñé con la habitación blanca, susurré. Mi voz era más fuerte que ayer, pero aún tenía el filo metálico del trauma. Estaba atada a una silla. Las paredes estaban acolchadas. Había frascos con cosas flotando en ellos. Carlos apretó la mandíbula tan fuerte que le dolieron los dientes. No tienes que hablar de eso.
Tengo que hacerlo, insistí, mi mirada desenfocada. Había un hombre. Llevaba una bata blanca, pero no era un médico. Caminaba con un bastón de plata. Lo golpeaba en el suelo. Clic, clic, clic. Cada vez que lo golpeaba, el dolor empezaba. Carlos se quedó helado. ¿Un bastón de plata? ¿Tenía un nombre?, preguntó Carlos, su voz mortalmente tranquila. Cerré los ojos con fuerza, buscando en los fragmentos rotos de mi memoria. Salas, respiré. El personal lo llamaba Director Salas. El nombre golpeó a Carlos como un golpe físico. Consejero Salas, el jefe del Departamento de Bienestar de la Licantropía, el hombre públicamente responsable de la protección de las omegas vulnerables. Él era el culpable. El político sonriente que se sentaba en la mesa del consejo dirigía un laboratorio de tortura clandestino. Me dijo que yo era el prototipo, continué, ajena a la rabia de Carlos. Dijo que la era del lobo había terminado. Los lobos son demasiado emocionales, demasiado atados por la ley de la manada. Él quería construir un depredador que no sintiera nada, un cazador que pudiera matar alfas. Miré mis manos, que descansaban sobre las sábanas de seda destrozadas. Carlos, dije, mi voz temblaba. Algo está pasando. ¿Qué? ¿Mis manos? ¡Arden! Carlos miró hacia abajo mientras observaba cómo la piel de las yemas de mis dedos comenzaba a ondularse. No era el alargamiento natural de una licántropa que cambia de forma. Era grotesco. Las uñas no solo crecían, se oscurecieron, convirtiéndose en un material negro obsidiana pulido que parecía más metal que queratina. Se curvaron en garras afiladas como ganchos, lo suficientemente afiladas como para cortar el aire. Las miré con horror. Tengo hambre, susurré, las lágrimas brotando de mis ojos. No de comida. Siento un hambre de desgarrar, de romper. Hay algo dentro de mí, Carlos. Está enroscado alrededor de mi columna. Me está susurrando. Soy un monstruo. Deberías matarme antes de que te haga daño. Carlos no se inmutó, no se alejó. En cambio, extendió la mano y tomó mi letal mano transformada en la suya. Presionó mis talones afilados como cuchillas contra el centro de su pecho, justo sobre su corazón palpitante. Si necesitas romper algo, dijo Carlos, su voz feroz e inquebrantable, entonces rómpeme a mí, desgárrame si eso silencia la voz, pero no te dejaré ir, y no dejaré que ellos ganen. Mírame, Carlos, lloré, tratando de retirar mi mano, pero él la sujetó firmemente. Ya no soy tu esposa, soy un experimento científico. Eres el aire en mis pulmones, replicó Carlos, apoyando su frente contra la mía. Recuerdo a la chica que lloraba cuando encontraba un pájaro herido. Recuerdo a la mujer que bailaba en la cocina mientras hacía tostadas. Esa eres tú. El resto, las garras, la rabia, eso es solo una armadura. Y que Dios ayude a cualquiera que intente probar esa armadura. Lo miré fijamente. El vacío negro en mis ojos parpadeó, pero el violeta se mantuvo firme. Las garras monstruosas se retrajeron lentamente. La piel se suavizó, dejando mi mano humana una vez más. Te recuerdo, susurré, una sola lágrima trazando un camino por el sudor de mi mejilla. Recuerdo el picnic junto al lago. Prometiste que me amarías incluso cuando fuera vieja y canosa. Mentí, murmuró Carlos, apartando la lágrima con el pulgar. Te amaré mucho después de que ambos seamos polvo. Permanecimos así por un momento, una frágil isla de paz en el centro de un huracán. Entonces, el mundo terminó. La sirena. La sirena. El sonido era ensordecedor. Las alarmas de proximidad de la fortaleza cobraron vida.
un gemido mecánico, rítmico que señalaba una inminente violación. Luces rojas de emergencia comenzaron a parpadear en el pasillo fuera del dormitorio. Carlos se puso de pie al instante, sus instintos alfa anulando su agotamiento. Tocó la unidad de comunicación en su oído. ¿Estado? La voz de Miguel crepitó por el auricular, sin aliento y gritando por encima del sonido de disparos automáticos. Alfa, estamos bajo asedio. El perímetro ha caído. Es la guardia del consejo y no están solos. Trajeron refuerzos. ¿Qué tipo de refuerzos? Ladró Carlos, moviéndose hacia el panel oculto en la pared donde guardaba sus armas. ¡Modificados!, rugió Miguel. Cientos de ellos están escalando los acantilados. Ya están dentro del patio. Carlos agarró una Desert Eagle chapada en plata y un cuchillo de combate. Se volvió hacia mí. Su rostro estaba sombrío. Salas está aquí, dijo Carlos. Sabe que sobreviviste. Ha venido a borrar la evidencia. Me levanté. El miedo que me había paralizado momentos antes se había ido, reemplazado por una extraña calma helada. No está aquí por evidencia, Carlos. Caminé hacia la ventana, mirando la oscuridad azotada por la lluvia, donde ya se elevaban los gritos de lobos moribundos. Está aquí para probar su creación, dije con frialdad. Quiere ver si funciono. Vamos a la habitación del pánico, ordenó Carlos, moviéndose para agarrar mi brazo. Los túneles llevan a la orilla. Puedo sacarte mientras la manada los retiene. No. Me aparté de su alcance. Miré mi camisón andrajoso. Era inútil para luchar. Con un movimiento rápido y violento, rasgué la pesada falda de seda, desgarrándola hasta los muslos para liberar mis piernas. Até el exceso de tela alrededor de mi cintura. Me volví para enfrentar a mi esposo. Mi postura había cambiado. No estaba de pie como una omega. No estaba de pie como una víctima. Estaba de pie como una reina. Pasé 6 años en un agujero, Carlos, dije. Mi voz bajó una octava, vibrando con un poder que hizo temblar el cristal de las ventanas. Me pincharon, me quemaron, me silenciaron. No me esconderé en un agujero mientras mi manada sangra por mí. Caminé hacia la pared de armas. No tomé un arma. Elegí una daga ceremonial larga con un filo dentado. Probé su peso, mis ojos brillando con esa aterradora luz violeta negra. Dijiste que me amabas, dije, mirando la puerta. Entonces, lucha conmigo, Ana, advirtió Carlos, aunque el orgullo luchaba con su terror. Hay cientos de ellos. Bien, susurré, tengo hambre. Abrí la puerta del dormitorio de una patada y entré en el pasillo rojo intermitente. Vamos a matarlos a todos. El patio de la fortaleza Sterling, normalmente una extensión cuidada de piedra y rosales de herencia, se había transformado en un matadero. La tormenta de arriba había intensificado la lluvia que caía a cántaros, tan espesa que empañaba el mundo en gris y rojo. Los truenos sacudían los cimientos de la fortaleza, pero apenas eran audibles sobre los sonidos húmedos y desgarradores de la masacre que se desarrollaba en el suelo. Carlos Sterling se estaba muriendo. No lo admitiría, ni siquiera a sí mismo, pero su cuerpo estaba fallando. En su enorme forma de lobo, una criatura de pelaje nocturno y músculo que generalmente empequeñecía a cualquier oponente, estaba siendo superado. Los modificados no eran lobos, eran abominaciones. Despojados de su pelaje, su piel era de un gris enfermizo y translúcido, ondulando con venas y músculos inducidos por esteroides. No luchaban con honor ni estrategia. Luchaban con el hambre rabiosa y sin sentido de las máquinas biológicas. Carlos chasqueó las mandíbulas, aplastando el hombro de un atacante, saboreando la asquerosa amargura química de su sangre. Pero por cada uno que inhabilitaba, 2 más surgían por las paredes de la fortaleza.
sus garras con puntas de plata, sus ojos desprovistos de cualquier cosa que se pareciera a un alma. Un fuerte golpe lo golpeó en el flanco, desgarrando su grueso pelaje y llegando al músculo debajo. Rugió, tropezando con la pata trasera, cediendo. «¡Entrégala, Sterling!». La voz retumbó desde arriba, amplificada por el sistema de megafonía de emergencia de la fortaleza. Carlos levantó la vista, sacudiendo la sangre de su hocico. De pie en el balcón superior de la casa de la puerta, protegido por una barrera de energía y dos guardias de élite, estaba el consejero Salas. El traidor llevaba una impecable gabardina blanca, apoyándose casualmente en su bastón de cabeza de plata, como si estuviera viendo una ópera en lugar de una guerra. «No puedes ganar contra el futuro», Salas sonrió con desdén, su voz resonando en las paredes de piedra. «Entrega el sujeto cero. Dejaré vivir al resto de tu manada. Niégate y quemaré este legado hasta los cimientos». Carlos gruñó una negación, un sonido gutural que vibró en los pechos de todos en el patio. Moriría antes de dejar que la tocaran de nuevo. Intentó levantarse para lanzarse contra la pared, pero 3 modificados lo golpearon simultáneamente. Lo inmovilizaron contra los adoquines mojados, sus mandíbulas chasqueando a centímetros de su garganta. Carlos se debatió, su visión nadando con manchas negras. Se preparó para el final. Esperaba que Miguel la hubiera llevado a los túneles. Esperaba que estuviera corriendo. No. La palabra no fue fuerte, no fue un grito. Fue pronunciada con una calma helada y aterradora que cortó el caos como un alambre de afeitar. Las principales puertas de roble de la fortaleza se abrieron con un gemido. Yo estaba de pie en el umbral. Parecía imposiblemente pequeña contra el telón de fondo de la batalla furiosa. Llevaba solo los restos andrajosos del camisón de seda, empapado al instante por la lluvia helada. Estaba descalza. Mi cabello negro estaba pegado a mi cráneo, enmarcando un rostro que ya no era el rostro de una víctima. Era una máscara de furia fría y antigua. El campo de batalla se congeló. Incluso los modificados sin mente detuvieron sus instintos genéticamente reprogramados que les gritaban que un nuevo depredador había entrado en la arena. El corazón de Carlos se detuvo. «¡Corre!», suplicó en silencio, incapaz de hablar en su forma de lobo. «Ana, por favor, corre». Salas se inclinó sobre la barandilla del balcón, una sonrisa retorcida extendiéndose por su rostro. «Ah, ahí está, la joya de la corona del Instituto Harrington». Levantó una mano, señalando al ejército de monstruos de abajo. «Sujeto cero verificado», anunció Salas, su voz temblando con un júbilo sádico. «Comando de ataque Epsilon». La palabra clave actuó como un interruptor. Los modificados liberaron a Carlos. Se giraron como uno solo, una ola de carne gris y garras plateadas, y se concentraron por completo en la pequeña mujer que estaba en la puerta. Había al menos 30 de ellos. Cargaron. Carlos gritó, un aullido de pura agonía, forzando su cuerpo roto a arrastrarse por las piedras, tratando de alcanzarme para protegerme. Pero era demasiado lento. Yo no me inmuté, no retrocedí. Simplemente cerré los ojos e inhalé el olor de la lluvia y la sangre. Busqué profundamente en la oscuridad de mi propio ADN, más allá de lo humano, más allá de lo lobo, hasta la cosa latente y aterradora que los científicos habían empalmado en mi médula. Habían tratado de construir un arma. Habían olvidado que las armas no tienen lealtades. Agarré la correa del monstruo que llevaba dentro y la rompí. Cambiar. El sonido que siguió no fue el estallido húmedo de una transformación de hombre lobo. Fue el sonido de placas tectónicas desplazándose, un ruido explosivo y chirriante que enfermó el estómago. Mi espalda se arqueó, mi columna se partió la piel,
Pero lo que emergió no fue pelaje, fueron escamas. Una onda de choque de energía explotó hacia afuera, derribando a los modificados principales hacia atrás. En el centro de la niebla, una silueta creció y creció y creció. Cuando la niebla se disipó, la mujer había desaparecido. En su lugar había una pesadilla. Era una quimera, la antigua guardiana de los mitos, extinta durante 1000 años hasta que la ciencia retorcida de Salas la trajo de vuelta. Medía 2,5 metros a la altura del hombro, un motor de muerte elegante y acorazado. Su cuerpo estaba cubierto de escamas superpuestas del color de la obsidiana, impenetrables a la plata. Su cola era larga y sinuosa, con una punta de hueso. Pero fue su rostro lo que heló la sangre en las venas de Carlos. Era reptiliano pero con rasgos lobunos, con una mandíbula que se desarticulaba para revelar hileras de dientes finos como agujas, cerrados, que brillaban con una tenue bioluminiscencia verde tóxica. Los lobos modificados gimieron. Por primera vez, las drogas en sus sistemas no lograron suprimir su miedo. Intentaron retroceder, sus garras arañando la piedra mojada. La quimera rugió. No fue un aullido. Fue un boom sónico que destrozó el cristal reforzado de las ventanas de la fortaleza 3 pisos arriba. Entonces se movió. Era un borrón de violencia negra. No luchó contra los modificados. Los borró. Se abalanzó con sus enormes fauces, partiendo un modificado por la mitad con un crujido asqueroso. Su cola se azotó como un látigo, decapitando a 2 atacantes antes de que pudieran siquiera levantar sus garras. Las balas de los guardias del perímetro rebotaron inofensivamente en su piel acorazada. Carlos observaba, paralizado por el asombro y el horror. Vio a un modificado saltar sobre su espalda. La quimera ni siquiera se giró, simplemente se erizó y largas púas tóxicas salieron de sus escamas, empalando al atacante al instante. En 60 segundos, el patio quedó en silencio. El ejército que casi había destruido la manada Sterling se redujo a montones rotos sobre los adoquines. La quimera se detuvo en medio de la carnicería, su pecho agitándose, el vapor ascendiendo de sus escamas. Lentamente, giró sus ojos verdes brillantes hacia el balcón de la casa de la puerta. Salas retrocedía, su rostro del color de la tiza. No, balbuceó, tanteando su pistola. El amortiguador. Debería haber matado al huésped. No deberías existir. La quimera se agachó, la piedra bajo ella crujiendo bajo la inmensa presión. Se lanzó. Fue un desafío a la gravedad. Salvó la distancia vertical de 10 metros de un solo salto, estrellándose contra el balcón con la fuerza de un meteorito. La barandilla de piedra se desintegró. Salas cayó hacia atrás, disparando su pistola salvajemente. ¡Bang! ¡Bang! Las balas de plata golpearon el hocico de la quimera y se aplastaron inútilmente. Ella se cernió sobre él, tapando la luna. Abrió sus fauces, goteando saliva tóxica sobre su impecable gabardina blanca. Podría haberle arrancado la cabeza. Podría haberlo derretido con su veneno. Pero no lo hizo. En cambio, la quimera comenzó a temblar. Las escamas retrocedieron. Los huesos se rompieron y se reconfiguraron. Fue un proceso doloroso y espasmódico, pero lo forzó. Quería que él viera sus ojos humanos. Lentamente, el monstruo se derritió, dejándome a mí, Ana, desnuda y empapada de sangre bajo la lluvia, mi mano agarrando la garganta de Salas con fuerza de hierro. «Querías un arma», jadeé, mi voz sonando como grava moliéndose. Me incliné cerca, mis ojos violetas ardiendo con una inteligencia aterradora.
Felicidades, director. Funciona. Por favor, suplicó Salas, sus talones arañando la piedra resbaladiza. Puedo arreglarte. Tengo el antídoto. Puedo hacerte humana de nuevo. Incliné la cabeza. No quiero ser humana. Susurré. Y no quiero ser una loba. Lo levanté sin esfuerzo, colgando su cuerpo pataleante sobre el borde del abismo. Soy la reina, dije simplemente, y tú eres un intruso y un traidor en mi hogar. Abrí mi mano. Salas gritó. Fue un sonido largo y prolongado que terminó abruptamente con un crujido húmedo y pesado en las piedras mucho más abajo. El silencio descendió sobre la fortaleza Sterling. La tormenta pareció contener la respiración. Los miembros supervivientes de la manada de Carlos, maltratados y sangrando, salieron de las sombras. Miraron el balcón. Me miraron a mí, la mujer que acababa de terminar la guerra sola. Me quedé allí temblando. La adrenalina se estaba desvaneciendo, dejándome fría y vulnerable. Me abracé a mí misma, mirando el patio. Entrecrucé la mirada con el enorme lobo negro de abajo. Carlos cambió de forma. La transición fue suave, practicada. Se puso de pie, ignorando la sangre que brotaba de su costado, ignorando sus costillas rotas. Me miró a mí, su esposa. No vio un monstruo, no vio un experimento. Vio a la única criatura en la tierra digna de su alma. Cojeando, se dirigió al centro del patio, directamente debajo del balcón. Lentamente, deliberadamente, el rey Alfa se arrodilló. Bajó la cabeza mostrando su cuello en absoluta sumisión. «¡Larga vida a la reina!», gritó Carlos, su voz quebrándose de emoción, resonando en las antiguas paredes. Comenzó como una onda y se convirtió en una ola. Miguel se arrodilló. Los guardias se arrodillaron. Incluso los pocos modificados aterrorizados que sobrevivieron presionaron sus vientres contra el suelo. Miré mis manos. Estaban manchadas de sangre, temblaban violentamente. Me sentía monstruosa. Me sentía aterrorizada por lo que me había convertido. Pero luego miré a Carlos. No se encogía. Me estaba adorando. Carlos se puso de pie y cojeó hacia las escaleras. Subió los escalones de piedra, el dolor grabado en su rostro, hasta que llegó al balcón. Se quitó su chaqueta andrajosa y ensangrentada, y me la envolvió suavemente alrededor de mis hombros temblorosos. «¿Estás bien?», preguntó, su voz ronca por las lágrimas no derramadas. Me apoyé en él, hundiendo mi rostro en su pecho cicatrizado, inhalando el aroma a pino y seguridad. El monstruo dentro de mí se acurrucó y se durmió. Creo que los asusté», susurré contra su piel. Carlos soltó una risa áspera y húmeda. Me besó la parte superior de la cabeza mojada, abrazándome como si fuera de cristal. «Mi amor», murmuró, acercándome más a él. «Me has asustado de muerte y has sido lo más hermoso que he visto en mi vida». Levantó mi barbilla, obligándome a mirarlo. «Entremos, Ana. Tenemos un reino que reconstruir». Asentí, apoyándome en él. Sobre nosotros, la tormenta finalmente se rompió. Las nubes pesadas se abrieron, revelando una luna plateada brillante y completa. Iluminó la fortaleza, limpiando la sangre de las piedras. ¿Y hoy qué? No sé. A veces pienso que fue lo mejor que pudo haberme pasado, que encontrarme con Carlos, que esto, este horror y este poder me hicieron lo que se suponía que debía ser. Pero otras veces, por la noche, cuando el silencio del castillo es demasiado denso y la luna brilla como un ojo plateado en el cielo, siento un miedo profundo, un terror a la cosa que llevo dentro, a la criatura que despertó. No sé si soy Ana, María, la loba o la quimera. Quizás soy todas ellas.
¿Se puede amar de verdad siendo un monstruo? ¿Se puede gobernar un reino cuando una parte de ti quiere romperlo todo? Probablemente ambas cosas. Así es la vida, ¿no? Nada es claro, nada es perfecto, pero al menos es mía.